Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar desarrollando esta clase número 11 del temario de los cursos básicos B, que hemos venido desarrollando desde tiempo atrás. El tema de hoy es bautismo en agua. Bautismo en agua, todos sin excepción. Hemos tenido un acercamiento a la idea, al concepto del bautismo. Algunos ya desde la óptica de la iglesia cristiana, otros desde la óptica de la tradición. Y bueno, pues hoy vamos a desarrollar con la profundidad que nos permite el tiempo lo que la Biblia habla al respecto. Entonces pongan mucha atención. El objetivo que vamos a buscar desarrollar a través de la clase es que conozcamos el significado y la importancia asociada al bautismo en agua para, evidentemente, recibirlo, tanto el significado como Conocer el Inge. su desarrollo mismo, ¿no? Y las implicaciones que esto conlleva. Entonces pongan mucha atención. Quiero que, como siempre te he pedido, traigas a la mente cuál es la idea que tú tienes al respecto y al final contrastes lo que vamos a estar desarrollando de frente a la palabra para que reafirmes, renueves o amplíes el conocimiento que ya tenías al respecto. Estuve analizando cómo iniciar la clase del día de hoy y me parece muy bien iniciarla con un concepto que todo cristiano debe de tener siempre bien presente. Y son dos ideas, o más bien dos conceptos, que yo te invito a que los tengas siempre presentes de frente a todo lo que vayas a ir desarrollando en conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Y tiene que ver con el concepto de, fíjate, el Dios vivo y el Dios personal. Dios vivo y Dios personal. No sé si ya lo había comentado antes, no recuerdo, pero son dos conceptos sumamente importantes. Dios vivo y Dios personal. Dios vivo, bueno, encierra este conocimiento de un Dios que tiene voluntad, ya lo hemos hablado, que tiene emociones y que tiene una inteligencia. Un Dios vivo con el cual se puede interactuar. Esto rompe la idea clara de que Dios es como una energía, ¿no? Como un poder. No, no, es un Dios personal, es una persona. Incluso la Biblia nos dice que este Dios personal ve, este Dios personal escucha y este Dios personal habla, aunado al hecho de que siente, tiene inteligencia y mueve su brazo de poder, ¿no? Es un Dios vivo. Y el otro concepto es el Dios vivo. Y Dios personal también tiene que ver con esta idea de que Él te conoce de forma personal, de uno a uno. Entonces, Dios vivo, que ya, insisto, habla, oye, piensa, siente, y Dios personal ya aterriza en este concepto de que Él eh, tiene una relación o quiere tener una relación íntima y comunicarse conmigo, contigo. ¿Sí? Es un Dios cercano, es un Dios muy cercano. Este Dios personal es muy cercano. Dios vivo y Dios personal. Muy cercano, muy íntimo. Y fíjate lo que te dice ya Dios a través de la Biblia. A ti de forma específica, como si te mirara a los ojos, como si te hablara al oído, como si te hablara al corazón, a ti.
No tengas miedo, te dice a ti. Yo te he liberado. Te he llamado por tu nombre y tú me perteneces, dice el Señor. Esto ya te lo dirige a ti de forma específica. El Dios vivo, el Dios personal, ya te habla de forma particular a ti, a mí y a cada uno de los que queremos entrar en comunión y en comunicación con Él. Y esto, insisto, rompe esa idea de que pues Dios pues, es una fuerza y por ahí debe de estar. No, no, no. Es un Dios vivo, es un Dios que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, con cada uno, al grado de que Él nos conoce por nombre. Y ahora en Cristo nos dice, tú de forma específica, tú Areli, tú Claudia, tú Evelyn, tú Fabiola, tú Miguel, tú me perteneces, tú Jaciel, tú me perteneces. Yo a ti te conozco por nombre. Yo conozco tus días el día de nacimiento tuyo y también el día en que has de expirar en este mundo. Yo tengo planes perfectos para ti. Hablábamos incluso para los solteros, el Señor conoce de forma específica la pareja que Él ha pensado en su corazón para esa persona. Eh, Conoce incluso los hijos que tiene pensado para esa persona, para esa familia. Entonces es un Dios cercano. Conoce incluso el número de cabellos que hay en tu cabeza. Conoce tu dolor más profundo, tu inquietud. Conoce cuando lloras, ahí está Él cerca. Es un Dios personal, ¿vale? Ese Dios vivo es personal. Y bueno, y ahorita vas a entender por qué es importante conocer esto. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, eh, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, lo puedes decir tú, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada uno de nosotros podríamos decir, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, por Rodolfo, por Miguel, por Jonathan, por Josué, por Liz, por Natanael, cada uno de nosotros, Roberto, vale, cada uno de ustedes podría decir, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese Dios personal se hizo hombre y se entregó en la cruz por mí, ¿sí? Es un Dios cercano. Y insisto, ahorita van a ver por qué. Esto es muy importante de frente a todo lo que desarrolla la palabra de Dios. Y hoy lo vamos a aterrizar de frente al bautismo. Bueno, por otro lado encontramos lo que dice Juan 3:3, que Jesús mismo asegura, dice, te aseguro, ahora sí ya te habla a ti. Por eso la Biblia, cuando ya encontramos estos dos conceptos del Dios vivo y el Dios personal, pues ya cada pasaje es directo a mi corazón, es para mí, se escribió para mí. Y entonces Él me dice, y te dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. No puede, si no nacemos de nuevo, y esto es una ley, eh, si alguien no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tú y yo ya hemos nacido de nuevo y tenemos esa posibilidad de ver el reino de Dios. Y esto habla de un cambio, de una transformación. Esto habla de ser trasladados de, de un lugar a otro, ser cambiados de una naturaleza a otra naturaleza, ser cambiados de muerte a vida, ser cambiados de vagar sin sentido a que ahora pertenecemos a Dios, ¿sí? Fíjate, para nosotros el Dios vivo y personal también habla de esta nueva postura en nosotros. Antes estábamos como ovejas descarriadas, dice la palabra, y ahora estamos en el redil
del buen pastor. Entonces, el nacer de nuevo implica un cambio, una transformación de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues el bautismo, como pueden ver la imagen que estamos viendo ahí en pantalla, muestra, anuncia, simboliza, expone esta verdad que estamos nosotros aquí declarando, de ser trasladados del punto A al punto B, ¿sí? De la muerte a la vida, de vivir sin herencia a vivir como herederos del reino de los cielos. Y bueno, eso lo dejamos como marco de referencia para todo lo que vamos a estar desarrollando a continuación. El concepto o los antecedentes del bautismo, pues los encontramos, digo, el bautismo no nace de la nada, sino que bíblicamente tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, y estos antecedentes nos hablan de una limpieza con agua para purificación. Cada que encontramos pasajes en el Antiguo Testamento sobre el agua, hablamos o encontramos estos conceptos de limpieza con agua para purificación. Fíjate cómo dice Éxodo 29:4. Es una instrucción que se le da a Aarón, el sacerdote, y le dice el pasaje, la instrucción es: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua, donde los lavarás con agua. Fíjate qué interesante, ¿no? Se tenía que llevar a Aarón y a sus hijos en su calidad de sacerdote y en su calidad de padre, pero con esa investidura sacerdotal, a la puerta del tabernáculo, ahí donde bajaba o se movía la presencia de Dios, la gloria de Dios, la Shekinah. Apúntale ahí para que después sirva y sea parte de tu conocimiento cuando escuches la Shekinah es la gloria de Dios, ¿sí? Shekinah es la palabra hebrea que habla de la gloria de Dios, de la Shekinah de Dios. Entonces, hoy en día, pues bueno, nosotros en nuestra cultura también entendemos el agua como un medio por el cual nos limpiamos, aunque en nuestra cultura pues se limita regularmente a la limpieza física, ¿no? Del cuerpo. En el contexto del pasaje, no solamente era la limpieza física, sino también tenía que ver con una limpieza ceremonial, una limpieza espiritual, tenía una aplicación más profunda. ¿Por qué? Porque pues este sacerdote y sus hijos pues se acercaban, ¿no? A donde habitaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, la nube de Dios. Y bueno, pues entonces ya desde acá vemos cómo el Antiguo Testamento deja ver de qué forma se entendía la limpieza con agua para purificación, para limpieza y purificación, para poder estar limpios, dignos, de una forma honrosa delante de quien es 3 veces santo. Acuérdense que Dios es santo, santo, santo. No solamente una vez santo, sino es santo, santo, santo. Limpio, sin pecado. Entonces, bueno, pues esto es algo que durante muchos años en el desarrollo del pueblo de Dios, a la luz del Antiguo Testamento, pues esa es algo de su cultura, ¿no? Es algo
de la cultura asociada a los baños o a los, sí, al baño con agua. Se me viene a la mente ahorita, incluso en las excavaciones arqueológicas allá en Israel, encuentran estos mikve, que M-I-K-V-E, los mikve, que son una especie de como pozas artificiales, como albercas, vaya, pequeñas, donde había agua para que la gente del pueblo fuera a hacer sus baños rituales, ceremoniales, para poder tener esa limpieza y esa purificación, incluso si ellos no eran los sacerdotes, ¿verdad? Pero aquí el pasaje sí nos deja ver que había esa instrucción de, de lavar con agua a la familia sacerdotal. Y bueno, pues quiero recordarte incluso que nosotros en Cristo somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Fíjate qué interesante. Entonces vamos a ir ya como armando los elementos. Más antecedentes, más antecedentes. Fíjate, Ezequiel 36:25, hay una promesa de Dios a través del profeta para el pueblo y dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y ya pues con este pasaje pues nos queda bien claro que la limpieza con agua no incluía solamente la parte física, sino que ya tenía profundidades espirituales, ¿verdad? En el alma. Esa agua que sería esparcida sobre el pueblo tenía como propósito hacer al pueblo limpio de toda, como dice, inmundicia y de toda contaminación por motivo de idolatría. ¿Te acuerdas que hace 8 días veíamos que incluso la adivinación y la rebeldía se inclinaban a los ojos de Dios? Es vista como adivinación, como pecado de adivinación y pecado de idolatría, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjate cómo la Biblia nos va enseñando que la rebeldía nos contamina como pueblo. Bueno, en este caso se hablaba del pueblo del antiguo Israel, pero ahora te recuerdo que tú y yo también somos parte del pueblo, somos la iglesia, entonces somos injertados en el pueblo de Dios y ya todo este tipo de cosas tiene un paralelismo de lo que aplicaba para ellos en su momento, pero también hay enseñanza de cómo aplica para nosotros. Vaya que la idolatría, la rebelión, la obstinación, nos contamina, ¿sí? Y el agua entonces también tiene que ver con esa limpieza, con esa purificación. Y a la par de eso, como dice el pasaje, Dios va produciendo un corazón nuevo, ¿sí? Va quitando ese corazón duro. ¿Se acuerdan del pasaje que veíamos hace 8 días de por qué se le daba carta de repudio a las mujeres? Bueno, y dice Jesús, es que eso no era al principio, eso pasó por la dureza de sus corazones, ¿no? Entonces, parte de la voluntad de Dios es que también nuestro corazón sea cambiado. Aquí cuando se habla de un corazón de carne, es de un corazón sensible, de un corazón dócil, de un corazón que conecta con la voz de Dios, no un corazón endurecido, ¿sí?
Y bueno, pues aquí estamos hablando de los antecedentes de la purificación mediante el lavado de agua. Isaías 1:16 dice así, fíjense, lávense, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos, dejen de hacer el mal. Este pasaje también es muy interesante porque fíjate, Dios hablando por medio del profeta, lo que le dijo al pueblo y nos dice ahora es que nuestra maldad, nuestro pecado, eh, está delante de sus ojos. Qué tremendo. Todo lo que hemos hecho mal y lo que seguimos haciendo mal, lo hacemos delante de Él. Porque otra vez, fíjate, ya van cayendo las piezas del rompecabezas. Si Él es un Dios vivo y es personal, está tan cerca de mí que mi maldad está delante de sus ojos. Cuando tú entiendes esto, incluso muchas veces se ora, Señor, hice tal cosa mal, hice tal pecado, y se le dice al Señor, Señor, estoy pecando delante de ti. Y cuando lo entiendes con mayor claridad, dice, Señor, estoy pecando contra ti. O sea, por decir algo, agredí a alguien acá en la tierra, dije una palabra que no debía de haber dicho, tomé algo que no debía de haber tomado, y cuando tú lo entiendes espiritualmente, tú dices, Señor, he pecado delante de ti, he pecado contra ti, mi pecado es contra ti, Señor, porque tú examinas mis obras, examinas mi corazón, eres un Dios vivo y estás pendiente de mí, conoces mis días, mi despertar, mi dormir, y cuando peco, contra ti es contra quien peco. Si bien muchas veces tengo que buscar la restauración con mi prójimo, sí, pero te pido perdón, Dios, porque contra ti he pecado, contra ti he pecado. Cuando un hombre es infiel, contra Dios ha pecado. Cuando una mujer es infiel, contra Dios ha pecado. Cuando un hijo es rebelde, contra Dios ha pecado. Siempre el pecado es delante de los ojos de Dios. Contra Él es contra quien se peca. Y es a veces cuando nos exponemos a estos pasajes que nos viene esa claridad. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mí, dice el Señor, de delante de mí. El Dios vivo y personal nos está diciendo, tu maldad, tus malas acciones las estás desarrollando delante de mí e incluso contra mí. Y hay oraciones que en la Biblia están ahí descritas de gente que lo entendió y así oró. Contra ti he pecado, Señor. Contra nadie más, sino contra ti. Y bueno, pero la palabra interesante es lo que dice al principio, ¿no? Lávense, lávense. Entonces, ya entramos en esta mentalidad, en este chip, en esta forma de pensamiento que asocia agua limpia para limpieza de pecados, para limpieza de maldad, para limpieza del corazón y para limpieza de nuestra conciencia. Fíjate qué cosa tan interesante. Este pasaje no lo traigo, pero se me acaba de venir a la mente. Dice la palabra de Dios que bendito aquel a quien su conciencia, a ver si es así, aquel a quien su conciencia, que esto es algo súper hermoso, fíjate, sí, así es, dichoso, dichoso. Romanos 14:22, amerita que lo comparta aquí en la pantalla, porque cuando ya uno reconoce esta situación de la maldad, del Dios vivo, del Dios personal, que mi maldad está delante de Él,
pero que hay posibilidad de ser limpiado. Fíjate que después de ese proceso de limpieza, eh, el resultado de ello es una conciencia, a ver, déjame lo pongo aquí para que tú lo veas, eh, una conciencia, ahí está, ahora sí te lo comparto para que veas que sí está en la Biblia. A ver, aquí está, ¿lo puedes ver? Sí, hermano. Ok, fíjate, esto es Sí, súper interesante es esto, pero no me sé. Ah, sí, bueno, tú tienes fe, pero no, este no es. Es, eh, dice, bienaventurado el que no se condena. No, o es otra versión. Dice la que yo tengo aquí. Romanos 14:22. Ah, pero lo encontré en otra versión. A ver cuál es esta. Esta está buena. Fíjate lo que dice. Ah, dice que, a ver, lo voy a poner como lo encontré aquí en mi celular. Dichoso, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa, o no lo acusa, o no lo condena. Dichosa, ahí está, mira, esta era la que yo quería. La nueva traducción viviente lo dice de esta forma. Aquí está. Mira, Dios habla hoy, dice, la fe que tienes debes de tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargos de conciencia. Esta, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No, esa tampoco. Es otra que, bueno, el punto está que cuando tú, dichoso, fíjate, dichoso el que puede tomar una decisión sin angustias de conciencia. es en la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, a ver si está, entonces está en nueva versión internacional. Ajá, dice, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Ah, esa es la que quería buscar. Bueno, ya lo dijiste. La NBI, ¿no? Sí, o sea, Sí, cuando tú ya tienes esa, ahí está, mira, aquí la amplío. Gracias. Dice, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Entonces, el resultado de una limpieza con agua eh, tiene que ver con llegar a esa conciencia y esa paz y esa dicha y ese gozo de poderse presentar delante de Dios con, con plena certidumbre, con plena certeza, ¿verdad? Es la NBI la que lo dice así. Ya vieron por qué es importante leerla en varias versiones para que se nos vaya clarificando. Pero bueno, entonces aquí, fíjense que siempre que hablamos de temas del pecado, se abren dos puertas. Una, la de la condena que aproveche el enemigo por lo mal que hiciste, por el pecado en que incurriste, y por eso se le llama el acusador. Pero Cristo, Él es nuestra sanidad y Él siempre da esa posibilidad, ¿no? Incluso este pasaje, Isaías 1:16, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones delante de mí, dejen de hacer el mal. Pudiera ser un regaño, ¿sí? Pero si lo analizas con detalle, es como la invitación a esa dicha, a ese gozo. Por eso, qué contraste, ¿no? Incluso la imagen me gusta porque el pasaje es una exhortación, puede ser muy fuerte,
pero detrás del agua limpia. Y esa agua limpia, no importando lo sucio que puede estar, la posibilidad que me da Cristo, la posibilidad que me da Dios es de limpiarme y de presentarme a Él en el nombre de Jesús con una conciencia que no me acusa. Y una conciencia que no me acusa es aquella conciencia que sabe que me he puesto a cuentas delante del Señor, que estoy en paz delante del Señor, y y las cosas no quedan ahí, sino que con una conciencia dichosa, limpia, a cuentas, apenas tienes la plataforma para tomar decisiones acertadas conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Fíjate cómo se van acomodando las cosas. Si tú tomas decisiones con una conciencia que te acusa, que carga una culpa, que carga una deuda, vas a tomar decisiones desde esa óptica, desde esa óptica. Y aquí entramos en lo que hablábamos hace 8 días, por eso el proceso de restauración. El proceso de restauración en la vida cristiana tiene que ver con todas aquellas áreas de mi vida que tienen que ser corregidas. Tiene que ver con un análisis minucioso de todas aquellas áreas de mi vida que por el motivo que quieras se rompieron, se trastocaron, se descompusieron y que bueno, pues debe de tener un proceso de restauración mediante esta línea que Dios me da, de ir poniéndome a cuentas con Él, de dejar de hacer el mal, de cuidar mis acciones y de tener esa conciencia. Así te lo digo, mi hermano, la conciencia en paz, dichosa delante de Dios, te da la posibilidad de conectar a plenitud con el Espíritu para tomar decisiones acertadas de frente a tu futuro. Esa es así la importancia del proceso de limpieza con agua. Más antecedentes de la limpieza con agua para purificación. Fíjate, el pueblo de Dios cuando sale de Egipto, si tú lo analizas desde esta óptica, se puede leer desde varias ópticas. Su salida de Egipto, cuando ellos salen de Egipto, bueno, pues Dios los libera y le dice incluso a Moisés, dile que deje ir a mi pueblo, a Faraón, para que me sirvan, para que me hagan fiesta en el desierto, ¿no? Entonces se puede leer bajo esa óptica, que el pueblo sale de Egipto para ser entrenados, para ser capacitados, para gozarse sirviendo al Señor. Y simbólicamente, bueno, aquí no dice simbólicamente, pero simbólicamente más bien en referencia al bautismo que nosotros vamos a desarrollar y conocer como cristianos, el pueblo fueron bautizados en la nube y en el mar, como dice Primera de Corintios 10:2. Todos en Moisés, todo este pueblo cuando sale de Egipto, fueron bautizados en la nube, que es la Shekinah. Acuérdense que el pueblo, cuando iba en el desierto y montaba el tabernáculo, una nube bajaba, la nube de la presencia de Dios bajaba ahí al tabernáculo. Y también incluso la Biblia habla de una nube que los cubría de día, ¿sí? Una nube que los cubría de día. Y esa nube, la presencia, la Shekinah, la gloria de Dios, y también que ellos que ellos hayan atravesado el mar, representó en su momento su bautizo, su bautismo. Sí, miren qué interesante. De hecho,
Si ustedes leen el pasaje, leen que una nube los cubría y una columna de fuego de noche también este, los acompañaba, ¿no? Y esa columna de fuego, bueno, pues habla de otro simbolismo, pudiéramos eh, empatarlo al bautismo del Espíritu, ¿no? Que estaríamos desarrollando la próxima semana, pero ahorita es, como lo dice aquí, la nube y en el mar, ellos fueron, en la nube y en el mar, ellos fueron bautizados. Fueron en esa nube preparados, entrenados, capacitados para confiar en Dios. Y acuérdense que ellos en ese proceso iban siendo apartados, apartados. Ser apartados tiene que ver con un proceso en el cual también cada uno de nosotros, también como iglesia, somos apartados para Dios. ¿Se acuerdan del pasaje que leíamos hace rato? Le pertenecemos de forma personal y comunitaria como iglesia, le pertenecemos. Bueno, seguimos. Aquí ya vimos que sí hay antecedentes del agua, del bautismo, de la limpieza. Y aquí valdría que la pena hacer una pausa eh, para decir que la vida en Cristo no es por herencia, es por convicción. Muchos dicen, y estoy de acuerdo, dicen, es que Dios no tiene nietos, ¿sí? Dios tiene hijos. Entonces, no, es que yo soy cristiano porque mi mamá y mi papá, no, nada, que aquí Dios no tiene nietos. Si tú no estás convencido, si tú no estás decidido, si tú no has determinado seguir a Cristo y lo haces porque alguien más, hablando de tus padres o de los abuelos, muchas veces ellos te comparten, ¿verdad? Oran por ti y incluso en algunos casos, pues sí, te llevan a la iglesia. A mí me llevaban también de muy pequeño a la iglesia, pero no es hasta que yo tengo esa convicción que empieza la vida en Cristo con ese Dios vivo y personal, ¿sí? Por eso hay un pasaje que dice, de oídas te había oído, ¿sí? Pero ahora mis ojos te ven. De oída te había oído, sabía de ti, sí, algo, pero ahora eres tan cercano, tan vívido, que no podría vivir sin ti, Señor. Entonces, la vida en Cristo no es por herencia, hermanos. Fíjate lo que dice aquí Mateo 3, 9, 10. Y no pienses o no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hasta ahí. Muchos eh, judíos de la época de Jesús se decían, por decirlo así, creyentes, fieles, discípulos de Moisés, porque decían, pues porque tenemos a Abraham por padre, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo que no es por herencia, por tradición, por genealogía. Y Jesús les dice, a ver, nada, que eso no es así, porque Dios mismo puede levantar hijos a Abraham aún desde las piedras, o sea, eso no, no, o sea, ellos, fíjate qué interesante, nos deja ver el pasaje que muchos de la época de Jesús no conectaban con él porque precisamente seguían esa tradición, esa religión de sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta Abraham, y decían, bueno, pues sí es que siempre se ha hecho así, siempre se ha creído así. Y Jesús les dice, no, así no funcionan las cosas, ¿sale? Y fíjate que a la par de esto, fíjate lo que les dice. De entrada, por herencia no. Si acaso les digo que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, lo que les está diciendo es, no, aquí es personal. De hecho, cuando habla de esos árboles, está hablando de cada uno de nosotros, incluso de cada uno de ellos, que decían, no, pues es que yo por herencia. No, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si no das fruto, si tú no te comprometes, si tú no tienes convicción, si tú no entiendes la importancia del Dios vivo y personal, incluso en esa línea, tu papá, tu mamá, a lo mejor, pues ellos sí caminaron, dieron fruto, pero ahora el hacha está, o el espejo, la mira, la lupa está contigo. Dios quiere que tú de forma personal camines, renuncies a la vida pasada, seas lavado con agua, dejes tus malas obras, entres en el proceso de restauración. Insisto, fíjate, cuando ya se habla de dar fruto, también se habla de un proceso que inicia cuando tú ya tienes limpia tu conciencia, que no te condena, y entonces ahí ya puedes tomar decisiones acertadas para sembrar y para cosechar más adelante todo eso que vas a sembrar en el nombre del Señor. Y ahí entra una de las doctrinas más profundas y ¿cómo decirlo?, drásticas de la palabra del Señor, ¿no? Que tiene que ver con el temor del Señor. Y hay un pasaje que dice, a ver, ojo, no te engañes, no te engañes. Dios no puede ser burlado, para empezar. Ese Dios vivo y personal no puede ser burlado, porque todo lo que siembres, eso cosecharás. Si siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna. Pero si siembras para la carne, cosecharás corrupción, maldición. Entonces Dios nos lleva a este escenario. A ver, ya también opera, ¿no? Es que mis papás no buscaron de Dios, los abuelos nunca buscaron de Dios. Sí, pero ahora el tema es tu persona. El Dios vivo y personal te pone en la lista, te pone en la fila y dice, quiero que des fruto. Quiero que tengas este proceso, esta convicción de entrar en los caminos del Señor. Quiero que eh, conozcas los elementos para poder tener una conciencia limpia delante de Dios por la gracia que nos es dada por medio de Jesucristo, para que entonces lo que no hayas hecho bien, bueno, pues ahora lo hagas. Y entonces siembres en el Espíritu para que puedas vivir la vida que Dios anhela para ti, que es en bendición, en abundancia y en provecho para el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no quiere solamente que el fruto aterrice en ti y tu familia, sino que también tú seas instrumento en sus manos para bendecir a su pueblo, ¿vale? Y es muy drástico, dice, ya está el hacha puesta a la raíz, ojo, si no das fruto, para atrás, otra vez. Y entonces, bueno, tampoco debe ser algo extraordinario decir, pues sí, señor, pues, yo quiero, o sea, yo ya entendí que el grueso de la población vive de acuerdo, como dice la Biblia, a la corriente del príncipe de este mundo con respecto al príncipe de las tinieblas. Pero por alguna situación yo ya estoy aquí y quiero seguir adelante. De hecho, la Biblia dice que quien poniendo las manos en el arado voltea hacia atrás no es digno del reino de los cielos, y tú lo eres. Entonces, si acaso Dios te va a ir empujando para que vayas conociendo los elementos del reino y los pongas en práctica. ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? A ver, vi aquí a Ulises, que alguien me diga, ¿me están escuchando o no? Sí, sí, lo escuchamos. Lo escuchamos. Ok, perfecto. Sí, sí, se Seguimos. escucha bien, maestro.
Perfecto, seguimos. Ahora sí, fíjate todo lo que te dije para llegar al significado del bautismo en agua que opera hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Eh, ya a estas alturas, creo que más de uno ya entendió que no es irme ahí a mojar, no es irme ahí a cumplir con un ritual vacío o no sé, sino que tiene profundidad, tiene sustancia, tiene antecedentes, tiene propósitos, tiene sentido. O sea, significado del bautismo en agua. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Te acuerdas del pasaje que veíamos hace rato que decía que nadie, si no se nace de nuevo? A ver, vamos para verlo rápido. Acá te lo puse. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, lo dice Jesús. Y ahora acá nos encontramos Romanos 6:4. Fíjate, que el anhelo, nos vamos al final, de Dios es que nosotros andemos en vida nueva. Si nacemos de nuevo, en vida nueva. Entonces, eh, cuando Jesús muere, cuando Jesús muere en la cruz, simbólicamente, aquí lo dice, simbólicamente, espiritualmente, somos sepultados con Él, somos sepultados con Él, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Por medio de qué? Por el bautismo. Cuando uno se bautiza, es como si uno conectara con esta verdad espiritual de que fuimos sepultados con Él. ¿Sale? Morimos con Él, fuimos sepultados con Él, pero ahí no se acaba la historia, ¿verdad? Sino que entendamos que ahora sí que a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros. De hecho, esto ya es una verdad en el corazón de Dios para todos los creyentes, que nosotros, si lo entendemos y conectamos con esto por medio de la fe, nosotros somos sepultados en ese mismo sepulcro donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por el bautismo, para muerte. Pero, pero, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó por la Shekinah, por la gloria del Padre, ¿sale? Y es esa gloria la que también nos hace salir de esa sepultura. Y ahora entonces nosotros tenemos esa posibilidad de andar en vida nueva, en vida nueva. Es decir, que nuestro viejo hombre es cambiado. Nuestra vieja naturaleza es transformada. Ya lo habíamos comentado hace algún momento. ¿Sí? Y entonces, fíjate, el concepto del bautismo nos orilla, nos lleva a entender esta verdad. ¿Sí? Y, y la verdad es que esto ya está operando en cada uno de nosotros. Si acaso se nos está revelando. No es algo, y esto sí te lo quiero decir, no es algo que tome lugar precisamente en el momento que bajas a las aguas, sino que ya está operando desde ahora. Si acaso cuando bajas a las aguas se confirma y lo anuncias públicamente lo que ya viene ocurriendo en tu persona, ¿sale? Porque ya lo entiendes, porque ya lo estás entendiendo, porque ya se te está revelando, porque ya se te están cayendo las escamas de los ojos, porque es como si una venda se te fuera quitada, pero tú ya al estar caminando en Cristo, esto ya está pasando.
ya está pasando, ya está pasando, ya lo estás entendiendo, que tú mismo fuiste sepultado con Cristo y que la gloria, el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que ahora está operando en ti para que puedas vivir una vida nueva por medio de la gloria del Padre, por medio de la gloria del Padre, que es la abundancia de su Espíritu en nosotros. ¿Vale? Entonces, ese es el significado, pasar de una vida vieja a una vida nueva, pasar de muerte a vida, pero hay que entender que esto es un proceso que se va dando en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, por medio del proceso en el cual nosotros ya estamos caminando desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, ese es el significado. Ese es el significado y ahorita va a ir quedando más claro. Fíjate nada más. Me encontré estas láminas en internet. No las creé yo, me las encontré, pero me suenan súper interesantes para lo que estamos platicando. ¿Sabías que el ejemplo más claro que muestra el significado de bautizo es la palabra original de la que viene bautismo, y se proviene de un texto del poeta médico y griego Nicandro, quien vivió alrededor del año 200 antes de Cristo. Y fíjate qué interesante. Se trata de una receta para hacer pepinillos. Me parece extraordinaria, la verdad. Y ahorita vas a ver por qué. Nicandro dice que para hacer un encurtido el vegetal debe primero ser sumergido. La palabra sumergido es bapto, en agua hirviendo y luego ser bautizado, baptizo, en la solución de vinagre para hacer encurtidos, los pepinillos, ¿vale? Entonces, la palabra baptizo se usaba para describir un proceso que resultaba en un cambio permanente de estado o condición. Baptizo proviene de una palabra que era bapto, que significaba principalmente sumergir o inmergir. A ver, está interesante porque un verdadero bautismo, en términos de lo que estamos hablando, va a resultar en un cambio verdadero, permanente de estado o condición. Pero si no lo entendemos como debe de ser, meterte a las aguas sería nada más un bapto. Pues nada más te sumergiste, te metiste, pero nada pasó. ¿Sí? Si no entendemos esto, y fíjate, ya lo estoy diciendo, si no entendemos, si no lo comprendemos, si no lo recibimos, entonces es irse a mojar nada más. Es irse a mojar, ¿vale? Cuando lo entendemos, cuando de veras conectamos con el contexto, con el concepto, con las profundidades del bautismo, entonces cuando nos metemos a las aguas, nada más se confirma lo que ya viene pasando en nosotros, que es un cambio permanente de nuestro estado o nuestra condición. Todo lo que ya hemos venido señalando. Y esto es muy importante. Bueno, ya para cerrar con esto que me encontré en internet, ambos verbos se refieren a la inmersión, bapto y baptizo, en este caso de vegetales, pero el primero bapto nada más es temporal, bapto, y baptizo, fíjate, el acto de bautizar el vegetal, ahí sí producía un cambio permanente. Entonces, es lo mismo que estamos aquí nosotros dilucidando. Si no lo entendemos, si no entendemos las implicaciones, el trasfondo, la profundidad
de lo que implica el bautismo, entonces pudiéramos irnos a mojar nada más y a lo mejor sí tener un día pues muy gozoso, muy alegre, pero párale de contar porque no pasa nada. Ya, te mojaste y se acabó, porque este es el problema incluso en muchos que le atribuyen, lo voy a decir como va, algo místico, mágico al acto de irse a meter a las aguas. Y eso es erróneo, porque muchos creen que pueden vivir como quieren, seguir viviendo como quieren, tener falta de compromiso, tener una relación con Dios, pues ahí como con un Dios lejano, como con un Dios que ni se entera cómo estamos viviendo, pero bueno, ya voy y me meto al agua y pues ya cumplí. Pues no, eso no opera. Ajá. Si ya lo entiendes, entonces ya lo anhelas porque quieres confirmar eso que hay en tu corazón y quieres gritarlo delante de todos que tú le perteneces a Cristo, que fuiste comprado, comprada por precio de sangre, que naciste de nuevo, que renuncias a tu vieja, a tu viejo hombre, a tu vieja mujer que eras y que quieres ser transformado, que quieres ser cambiado, que quieres ser un nuevo pepinillo como este que estamos viendo aquí, ¿no? Un nuevo vegetal, así por decirlo. Y eso es bien importante, hermano, porque, a ver, alguien puede decir, y me puedo bautizar o no me puedo bautizar? A ver, esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿entiendes el proceso del cristiano en las manos de Dios? ¿Entiendes el proceso de muerte a vida? ¿Entiendes el proceso de ser sepultado para nacer a una nueva vida por medio de la gloria de Dios? ¿Lo entiendes? Si lo entiendes, ya ni te preguntaría si debes o puedes, no, o sea, ya es, lo anhelas, quieres cumplir, pero debes de entender. Fíjate que desgraciadamente incluso hay algunas iglesias, escucha bien lo que te voy a decir, hay algunas denominaciones que le dan al bautismo un toque, voy a decirlo así, místico, como si lo que el hombre no hace en su vida diaria, lo que el hombre no hace en su corazón, nada más por mojarlo, va a pasar. Y pues no. Y lo voy a decir como tal. He escuchado incluso algunos estudiosos de esto que dicen algunas congregaciones, sí, lo voy a decir, algunas denominaciones dicen, criticando esto, de estas iglesias que promueven el bautismo así nada más como si fuera algo místico, dicen, ellos lo que promueven es mojar diablos, así de fuerte, así de fuerte. ¿Por qué? Porque, porque no enseñan, no promueven el cambio, la transformación, la mutación de condiciones, sino que promueven, tú métete, tú te bautizo, como si, insisto, como si el acto mismo hiciera lo que el hombre no quiere hacer. Y no, insisto, lo estamos viendo, ¿no? Y ahorita vamos a seguir en esa misma línea de ideas. Fíjate, este pasaje es muy interesante. El bautismo en agua como un testimonio público. Dice Mateo 10, 32, 33, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El bautismo en agua se alinea completamente a este pasaje, porque yo estoy tan convencido, tan seguro de la vida en Cristo, qué es lo que conviene, qué es lo que
va a dar buen fruto, que es lo que yo voy tras las bendiciones, yo voy tras las promesas, yo fui rescatado, yo fui salvado de lo vil y de lo menospreciado, Dios me rescató. Y entonces yo quiero testificar esto delante de los hombres, yo quiero que todos sepan que Jesucristo es mi Señor, yo quiero que todos sepan de qué manera Él me amó, Él me compró. Yo quiero confesarlo delante de los hombres. Y es por eso que se entiende que el bautismo es la confirmación de mi fe de forma pública. Es como si yo gritara, vean todos que soy de Cristo, vean todos que yo le pertenezco, vean todos el proceso en el que estoy, sí me equivoco, sí me he tropezado, sí la he regado, pero Él es fiel y Él no me va a dejar, Él me va a sostener, Él es mi Padre, yo soy oveja de su prado, Él es mi Señor y de ahí no me muevo. Fíjate que, a ver, Jaciel, venga, pregunta. Yo tengo una duda, hermano, y por ejemplo, cuando es pues que alguien tenga pues este proceso como emocional, Ajá, meramente emocional, o sea, sí lo entiende, sí, pero se vuelve toda una emoción y sí, precisamente yo creo que tiene mucho que ver, pues sí, la influencia de la religión católica en cuanto a ese misticismo que se le ha dado al bautismo como tal, ¿no? Entonces alguien lo hace. Y pues sí, la emoción puede que dure, no sé, 1, 2, 3, 4 semanas y como sí. que todo va bien, vence las tentaciones, pero como que empieza a pasar y otra vez se va para abajo, para abajo, para abajo y se vuelve a enfriar. Entonces, este bautismo, ¿se podría decir que fue sincero, se invalida o tendría otra vez que bautizarse? Porque hay muchos que llegan a veces con esa duda de, pues yo ya me bauticé, pero como que mi vida otra vez se desordenó y otra vez ya quiero como que ordenarla, entonces dicen, ¿me tengo que volver a bautizar o ya no? No, ya no. Yo te diría que incluso si se hizo desde una parte emocional, eh, posteriormente viene otro escenario, ¿no? Viene el escenario de la perseverancia, de la constancia, y no necesitaría volverse a bautizar. Y te voy a decir por qué. Porque al final del día, sí, como hombre, incluso te lo voy a decir así, a veces puede ser que lo hagamos bien conscientes, bien seguros, bien decididos y caigamos en lo mismo de enfriarnos, distanciarnos, tal vez no pase inmediatamente, ¿verdad? Pero a la vuelta de los años se descuida uno. Pero fíjate que aquí entramos en la certeza de la fidelidad de Dios. Mientras a Dios se le busque e incluso se regrese a Él este, con fidelidad, con la certeza de que Él nos espera, Él es fiel y Él cumple sus promesas. Fíjate, se me viene a la mente ese pasaje que dice este, que incluso si nosotros fuésemos infieles, fíjate qué cosa, él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, el escenario que estás comentando puede pasarle incluso a quien sí lo hace con total convicción, con total certeza, incluso a alguien, y a ver, ahí les va, que incluso que en ese momento, cuando baje a las aguas, en ese momento el Espíritu Santo lo bautiza con Espíritu Santo, ¿no? Y tiene lenguas, porque pasan a veces situaciones extraordinarias, ¿no? Hay personas que salen de las aguas y empiezan, si no han recibido lenguas, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a tener manifestaciones muy hermosas del Espíritu Santo. Incluso esas personas tampoco es garantía que si se descuidan no se van a enfriar. También viene un proceso donde empieza a aplicar el pasaje bíblico que dice y que Jesús nos recuerda, acuérdate que fuera de mí nada puedes, apegado a mí llevarás mucho fruto. Entonces,
aplican las dos cosas, pero sí, en muchos casos ese misticismo del que se habla sí tiene que ver con la tradición, con una tradición que incluso, bueno, pues, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me bautizaron de chiquito. Ay, no me digas. ¿A poco sí? Eso rompe con el concepto del Dios vivo y Dios personal. Y el concepto del Dios vivo y Dios personal nos debe de acompañar todos los días de nuestra vida. Este, Porque, mira, y te lo tengo que decir, estimado Jaciel, y a todos, cualquier cristiano, cualquiera, maduro, ya con algunos años en el camino del Señor, siempre vamos a tener, en algún momento un altibajo, problemas, pues como va, hasta crisis de fe, la verdad. Quisiéramos pensar que no, pero la realidad es que sí. Hasta el pastor te aseguro que de la iglesia tiene sus situaciones ahí como cualquier hombre, ¿no? Entonces, después de bautizarse, aquí la idea es que tú lo comprendas, lo comprendas el trasfondo. Si hay emoción, qué bueno, tampoco Dios está peleado con las emociones, pero sí debe haber un entendimiento este, no sé si pudieron leer, eh, y si no lo han hecho, léanle, les puse ahí en el grupo la carta de oración por Israel. Me gustó mucho, este servicio es un servicio que, bueno, algunos ya saben, algunos no, es de un ministerio internacional que tiene sede en Jerusalén y desde allí mandan esa carta en inglés para todas las naciones y ya vemos un grupo, en este caso en México, que hacemos la traducción. Pero bueno, el punto es que la carta de este mes habla de esto que estoy hablando, ¿no? De poner los ojos fijos en Jesús por encima de las circunstancias, por encima de las aflicciones, por encima de las crisis. Entonces, ya sea que llegues al bautismo convencido o emocionado o no emocionado, ya si lo hiciste, ya hiciste tu testimonio público. Pero después te viene ese proceso en el que muchos, tengo que decirlo tristemente, muchos desisten, muchos se rinden. Y a ver, aquí incluso viene otro elemento, ¿no? Hablaba con una hermana que me comentaba de las situaciones, y no con una, hablé con dos o tres o más, con varones también, de las problemáticas que traen a nivel de pareja, ¿no? Entonces, yo les decía, bueno, hay que estar conscientes que la restauración, el caminar en Cristo, pues, va a ser un proceso, ¿no? Va a ser un proceso, va a ser un proceso, va a ser un proceso. Fíjate, te lo voy a comentar así. Eh, el enemigo, el reino de las tinieblas, primero quiere que no llegues al conocimiento de Cristo. Así, para empezar. O que conectes con un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, ¿no? Con un Cristo metafísico, un Cristo místico, casi desde una óptica de hechicería, brujería. Bueno, por eso que es que hay tanto engaño, ¿no? Para los que no conocen de la palabra ni de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el reino de las tinieblas sabe que algunos van a llegar y el reino de las tinieblas también busca que los que lleguen con muchos conflictos, con muchos conflictos para que les cueste trabajo su proceso de restauración. ¿Sabe el enemigo que muchos se quedan en el proceso de restauración por tantas cosas? Imagínate como
un vestido que se rompió por todos lados y pues, que tienes que enmendarlo, ¿no? Entonces, digo, si fuera una ruptura, pues lo coses ahí, pero si son por todos lados, bueno, pues se vas a tener que atenderlo por aquí, por abajo, por al lado, y eso va a llevar su tiempo. Sí, Dios puede acelerar los procesos. De hecho, a ver, les comento rápido algo, también para que lo estudien. El arca del Señor hablaba de que allí en el arca se guardaba la vara de Aarón. Esa vara de Aarón, te lo dejo de tarea, tienes que indagar qué significa, y habla de una vara que Dios hizo florecer y que tuviera fruto de una forma milagrosa, ¿no? Una vara seca, imagínate, una vara seca que le nace un almendro. Entonces esa vara seca habla de que Dios de veras puede hacer algo muerto, de algo muerto puede traerlo a vida, darle restauración y fruto. Este, pero en nuestro caso requiere un proceso. Toda restauración requiere un proceso. Y si bien el bautismo en agua habla de esa mutación, ese cambio de vida a muerte, a veces traemos arrastrando cosas del pasado que van a requerir su atención puntual una a una, y eso nos puede llevar su tiempo, definitivamente, ¿sí? En algunas cosas Dios va a obrar un milagro, ¿sí? En algunas otras va a requerir mayor trabajo, mayor minuciosidad. En algunos otros casos se va a requerir casi una labor artesanal para restaurar el vaso roto. Yo creo que ya me entiendes. Entonces, de frente al bautismo, si ya estamos en el proceso, yo te invito a que te goces, eh, y que estés consciente que Dios va a respaldar. Dios va a respaldar, ahí es donde entra Dios en acción. Él te va a respaldar. Fíjate, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, ahora dice Jesús, yo le confesaré, ahora yo le voy a confesar delante de mi Padre, y Jesús va a ayudar. Entonces, nada más para retomar lo que preguntaba Jaciel, pues sí, a veces se puede llegar al bautismo muy emocionado. Lo que no puedes llegar, y porque es muy difícil, es pensando, insisto, que el bautismo por sí solo va a hacer algo en lo cual tú no te estés esforzando, ¿sí? A ver, muy simple. Si tú no lees la palabra de Dios, si no te estás adentrando en la mente del Señor por medio de la palabra, pues no vayas a pensar que porque te metes a las aguas, de tarán, ya aparecen los versículos en tu mente, va que no, o sea, esa chamba la tienes que hacer. Tú tendrás que esforzarte en los cursos, invertirle el tiempo para ir al santuario los domingos, estar atento a la prédica, estar orando. Entonces, insisto, si es un momento hermoso, sí, sí lo es. ¿Pasan cosas extraordinarias? Sí, sí pasan cosas extraordinarias. Pero es necesario que conectes con el trasfondo. Es necesario. Eh, Fíjate, y aquí me gusta esta versión de Primera de Pedro 3:21. Llegamos al corazón de lo que venimos desarrollando. Mi compromiso con Jesús, ¿vale? Mi compromiso ahorita es entender las implicaciones. Esta nueva versión internacional me gustó mucho, porque fíjate lo que dice: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. ¿Ya vieron cómo embona el pasaje con lo que venimos diciendo? El bautismo consiste, primero dice en lo que no consiste,
Si nos fuéramos así de forma directa, el bautismo consiste en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Oh, qué tremendo. Si pudiera, oye, Jaciel, oye, Areli, ¿y en qué consiste? ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo consiste en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Ahí se resume todo, ¿sí? Y alguien diría, ¿y eso es posible? Sí, es posible por la resurrección de Cristo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues que así como el Espíritu Santo, la gloria de Dios resucitó a Jesucristo, ese mismo Espíritu, esa misma resurrección opera en mí. El poder de la resurrección en mí me va a avisar, me va a ayudar a mantener de forma permanente una buena conciencia delante de Dios. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Ah, pues ya lo dije, pues eso sirve para que tengas la condición de poder conectar con el Espíritu Santo mediante esa buena conciencia y entonces la sabiduría y la inteligencia de Dios opera en ti en todo lo que tengas que hacer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, 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 tú quieres tomar decisiones acertadas, correctas. Fíjate, el domingo hablábamos, sí, como iglesia, claro, en la predicación principal de las unciones, ¿no? De las unciones para administrar, para vender, para relacionarte, para hablar, para enseñar, para todo lo que se tenga que hacer en esta vida. Que las unciones se puede entender como esas aplicaciones específicas del Espíritu Santo en tu persona para todo lo que haces, como esposo, como varón, como administrador, no financiero, para restaurar cosas del pasado, para proyectar planes a futuro, para relacionarte con otros, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esas unciones van a tomar así una libertad que es solamente un espíritu, insisto, no es que sean varios espíritus, es el mismo espíritu moviendo esas, vamos a decirle así, esas capacidades, para que esas capacidades se muevan así de forma libre y de forma con una proyección así poderosa, es necesario tener buena conciencia delante de Dios. Ahora, insisto, ¿cuándo deberíamos de tener una buena conciencia delante de Dios? Pues siempre va, siempre, o sea, no es nada más en el momento del bautismo. Insisto, el momento del bautismo sella, manifiesta públicamente esa decisión. Pero incluso después del bautismo se debe de mantener esa buena conciencia. ¿Cómo? Pues por medio de ser sensibles a Dios, a su espíritu, para que Él nos pueda decir, mira, corrige esto otro, corrige aquello, renuncia a esto otro, no insistas en esto. Y de veras, hermanos, que cuando uno lo entiende, el Espíritu Santo habla y habla fuerte y habla claro y muestra de veras de una forma impresionante lo que se debe de hacer. Porque a la par de eso te voy a decir algo. La buena conciencia delante de Dios restaura áreas de tu persona que han sido afectadas por motivo del pecado. Tu dignidad, tu honra, tu valor, eh, tu postura delante de Dios como rey, como sacerdote, lo valioso que eres como mujer a los ojos de Dios, lo digna que eres como mujer, la dignidad, tu mujer con la que deberías de tratarte y promover que los demás así mismo te traten, ¿sí? Porque muchas veces la vida pasada ha dañado tanto tu identidad, tu valor, tu propósito, tu sentido de pertenencia
Y cuando entras en esta línea, se empieza a restaurar en tu persona tu valor, tu identidad a los ojos de Dios. Como amado, como amada, como rey, como reina, como hija, como hijo, como heredero, como la niña de los ojos de Dios que Él cuidará por el valor que tienes delante de Él. Un valor tan alto que incluso la Biblia dice que Él te tiene, fíjate lo que te voy a decir, suena raro, pero lo vas a tener que investigar. Dice que a nivel personal, ese Dios personal cercano a ti, te ama tanto que te tiene tatuado, tatuada en su mano. Ahí te la dejo. Alguien pueda pensar que estoy delirando, pero no. Eso lo dice la Biblia. Hermano, ¿y qué pasa con los niños que son bautizados? ¿Ellos se tienen que bautizar de adultos, niños de 9 años? Definitivamente. Porque la Biblia no habla de que, o sea, a ver, fíjate, si yo como iglesia voy a posicionarme como iglesia, como parte de la iglesia, yo facilito, y vamos a decirlo así, sí bautizo a aquellos que han decidido ser bautizados. Pero yo no bautizo a quienes sus papás han determinado que sean bautizados. No sé si me explico. O sea, el bautismo, tiene que ser una decisión personal delante del Dios personal. Entonces, un niño no se bautiza porque lo haya decidido, se bautiza porque lo llevó su papá o lo llevó su mamá. Y aquí entramos, de hecho ahorita tengo respuestas para eso aquí adelantito, lo voy a dejar más claro, pero sí te adelanto que un niño no tiene la plenitud de la conciencia de lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, esto solamente lo puede concluir un adulto en plenitud de facultades, de decir, renuncio a mi vida pasada, me proyecto a la vida en Cristo y quiero anunciarlo públicamente. Eso no aplica en un niño, por lo regular, en un niño. Y te voy a decir otra cosa, incluso a la luz de las escrituras, cualquier persona menor de 20 años, no es mayor de edad. No a los 18, escúchenme bien, a los 20 años. ¿Sí? No es sino hasta que cumple 20 que entonces esa persona puede decir, yo decido por Cristo y quiero hacer pública esa decisión. Si es antes de los 20, no. Aún antes de los 20, la decisión del bautismo puede estar siendo más bien determinada por sus padres o por alguna autoridad, pero no por ellos. Ahora alguien dirá, ¿y por qué los 20? Y ahorita lo vamos a ver, ¿eh? ¿Por qué a los 20? La Biblia dice que incluso desde la antigüedad, solamente a los jóvenes o a las personas que cumplían 20 años, se les podía considerar aptos para ir a la guerra, ¿sí? Antes de los 20 no. Entonces, bíblicamente la mayoría de edad son los 20 años. El bautismo tiene que ver con alguien que cumpliendo 20 años decide por Cristo y está tan convencido de su decisión que quiere hacerla pública. Y entonces ya vas a entender por qué cuando en la congregación se habla del bautismo se asocia a esta mayoría de edad. Ahorita tengo un punto más adelante para dejarlo más claro. No puede, fíjate, el punto aquí, el punto original, y este es un plus para aquí, para ustedes. De hecho, tal vez no se han dado cuenta, pero en este curso le hemos echado muchos pluses, porque ustedes lo merecen. El punto original del temario dice, no puedo bautizarme si no estoy dispuesto a renunciar al pecado. El plus es que no puedo. O sea, sí puedes, finalmente, ¿quién te lo
va a evitar, ¿no? O sea, más bien, no deberías, no deberías. O sea, no deberías bautizarte si no estás dispuesto a renunciar al pecado y a ordenar tu vida. O sea, no es nada más renunciar hacia el pecado del pasado, sino a ordenar tu vida hacia el futuro, porque si no, entonces no estamos entendiendo las cosas, ¿sí? Entonces ese es el plus en este punto, pero sí lo quise remarcar. Fíjate, ¿y por qué lo remarco? Porque, a ver, hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos respecto a, ¿puedo esto o puedo lo otro? Mira, te lo voy a decir cómo va. Este, todo se puede, todo, todo se puede, pero no todo se debe. Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, y ese se debe o no se debe ya apela a que tú hagas un análisis más detallado de las características de la situación que estás atravesando, ¿sí? Este, a ver, ya, ¿cómo va? Este, si me divorcio, ¿me puedo volver a casar? Es que esa no es la pregunta. Claro que puedes, pues si quieres lo vas a hacer. No deberías de hacerlo tan a la ligera, deberías de analizar los motivos de tu corazón, si estás entendiendo el tema de la vida en Cristo, si estás teniendo un proceso de restauración, si estás teniendo consejería, si ya perdonaste, si no te quieres volver a casar por motivo de despecho, nada más porque como él o ella me la aplicaron, ahora yo se las voy a aplicar. Entonces hay más detalles. La vida en Cristo no debe de encasillarse a puedo o no puedo. No, es más bien debo, no debo, es conveniente, no es conveniente, me conviene, no me conviene, sí, glorifica a Dios, no glorifica a Dios. A ver, y nada, porque está la clase pasada, por muchos casos que hemos conocido, de muchas personas que se han, que no han renunciado a sus anteriores relaciones, aunque la Biblia vaya, abra un paréntesis o una salida para que se vuelvan a casar, yo les diría, analízalo bien porque me he enterado casos donde se separa una pareja por el motivo que quieras. Y luego cada uno de ellos hace su vida con otras parejas y a lo largo de los años terminan juntos aquellos que se separaron al principio. Entonces yo digo, ay, pues ¿para qué tanto lío, no? O sea, no debieron haber hecho tantas cosas porque terminaron peor, terminaron más lastimados, se llevaron a los hijos de por medio. Entonces, ¿podía casarme nuevamente? Sí, sí pudiste, tan es así que lo hiciste, pero no debiste, porque quiere decir que lo que hiciste no lo hiciste en un orden. Ahí está. Entonces, el bautismo, este, es como que ese termómetro. ¿Puedo bautizarme? Pues sí, sí puedes, aun si no estás dispuesto a renunciar, porque al final del día, tú puedes decirme, no, sí, mira, hermano, o al que te va a bautizar, o al que hace el filtro en la iglesia, y decirle, no, sí, sí estoy dispuesto, y en el corazón tal vez ni lo estás, ¿va? Entonces, pues nos podrías engañar. Yo te diría, no deberías, no, no deberías, no deberías. Y yo te diría, bueno, ¿sí estás dispuesta a renunciar al pecado o dispuesto? No, que sí. ¿Y estás dispuesto a ordenar tu vida? No, que sí, y puede ser que no quieras, ¿verdad? Entonces, vuelvo al punto, yo te diría, no deberías y deberías ordenar tu vida. Por eso Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Entonces aquí, pues evidentemente, Hechos 2:38 habla de forma directa, intuyendo que no hay lo que decía al principio, motivaciones ocultas, ¿verdad? Si es sincero tu arrepentimiento, que estás dispuesto a renunciar al pecado y a ordenar tu vida, entonces hazlo en el nombre de Jesucristo, recibirás perdón, recibirás
una conciencia que no te condena, y entonces mediante esa conciencia el Espíritu Santo se va a mover de una forma extraordinaria para restauración de tu pasado, para el orden de tu vida presente y para proyectar tu futuro de una forma tan extraordinaria que se glorificará a Dios. Y eso tiene que ver con morir al viejo hombre, también ya lo vimos hace rato. Nuevamente el bautismo apunta a esto en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir. Despójate del viejo hombre o de la vieja mujer que está viciado, viciada conforme a deseos engañosos. ¿Te acuerdas que yo te decía? Motivaciones ocultas del corazón. Ahí es donde están esos deseos engañosos. De veras, eso es terrible. Y a veces uno tiene que orarle al Señor y decirle, Padre, tú que conoces mi corazón más de lo que yo me conozco a mí mismo, desarraiga, quita, arranca todo aquello que sea un deseo en mi corazón, un deseo o un anhelo que tú no hayas sembrado. Y renuévate en el espíritu de tu mente, vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Insisto, insisto, y esto va más allá de darnos golpes de pecho, yo qué bueno soy, no hombre, yo soy, no, 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 tiene que ver con, insisto, esa conciencia limpia, en paz, por medio de la cual Dios me va a llevar a tomar decisiones acertadas. ¿Me voy a equivocar en ello? Inevitablemente, sin duda, pero aún en esos errores, si estás tomado de la mano del Señor, Él va a cumplir otra promesa que tampoco estaba en el script, pero que te la doy. Fíjate, dice la palabra de Dios que todas las cosas aprovechan para bien para aquellos que amamos a Dios y que somos llamados conforme a su propósito. ¿Sí? Entonces, mientras tú estés tomado de la mano de Dios, buscando de Dios, amando al Señor, puedes creer que ese proceso de cambio, transformación de nuestro hombre interior, del espíritu de nuestra mente, incluso cuando encuentres ciertos errores en nuestra propia persona, ese proceso, incluso si podemos creer, van a ser para nuestro bien. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, fíjense, inmoralidad sexual, nuevamente, ¿por qué lo ponen en primera línea? Porque pues es algo con lo que batallamos de forma masiva. Impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos hace rato? De que Dios nos iba a rociar de agua limpia para limpiarnos de idolatría. ¿Otra vez? Va armándose el rompecabezas. Bueno, ¿qué más? Seguimos. Bautizo. Bautismo por inmersión, no por aspersión. Bueno, pues el bautismo aparece, la palabra bautizo aparece 21 veces en el libro de los Hechos. Es la palabra griega de bautismo, para bautismo, y significa inmersión, meterse a las aguas, ¿vale? Ya esto ya lo habíamos visto. Y ya para ir cerrando, bueno, antes de, ¿hay tiempo? Sí, sí hay tiempo. Se los voy a dejar de tarea. Es Hechos, sí es Hechos, ay, ya ni me acuerdo qué es, Felipe y el etíope, no le puse aquí dónde es, pero sí estoy casi seguro que es Hechos. Ese es un pasaje que tienes que leer, Felipe y el etíope. Es un pasaje muy significativo. Sí es Hechos 8, lo tienes que leer, tarea. Habla de Felipe, un evangelista, al cual el ángel del Señor le habló y le dijo, prepárate para ir al desierto,
por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue, y en el camino vio a un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjate, un hombre en eminencia, ya había en su corazón esa disposición para adorar al Señor, y ahora venía de regreso en su carro y ya venía leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, entonces, ¿entiendes lo que lees? A ver, eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, con mucha sinceridad, con mucha disposición, con mucha sencilleza, con todo y que era un hombre de alta alcurnia, dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera a su carro y se sentara con él, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca, sufrirá la cárcel y el juicio y la muerte, y quién entonces contará su historia, si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. Estaba conectando en el espíritu, estaba teniendo una revelación de Jesucristo, sin que él lo entendiera. Ya algo se estaba cocinando en su corazón, y entonces el eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿De quién habla? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía, y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Ya le reveló quién era, y en el camino encontraron agua. Fíjate, ya le presentó a Jesús. Y en el camino encontraron agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Y el eunuco mandó a detener el carro, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, dice la palabra, otras versiones dice, cuando subieron del agua, todo indica que se metieron al agua, hicieron la inmersión para el bautismo. ¿Cómo lo conocemos? No nada más le roció agüita. Y el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Este pasaje es extraordinario porque habla de humildad, de alguien que adora, alguien que lee, alguien que tiene revelación, alguien que se acerca humildemente a otros que han caminado más. Por cierto, aquí quiero hacer un comentario. Hermano, si es necesario que vayas a administración a la iglesia, ve a administración. Si es necesario que vayas y busques o métete a este amanecer con Dios y pongas ahí tu caso para que oren por ti, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por favor hazlo. Si quieres que nosotros también tenemos un grupo de intercesión matrimonial, te tengamos ahí en el radar orando varios matrimonios por ti, tienes que hacerlo. Si tienes que acercarte con el pastor de la iglesia para que te dé un consejo sobre alguna situación, aquí no hay vergüenza que valga, no hay pena, hay que dirán. Mira, quien está buscando el Señor se va a dejar encontrar. Lee la palabra, tiene revelación. Cuando ya está pasando todo eso, ¿qué impide que te bautices? Nada, nada, porque ya estás caminando en el Señor. Ahora, lo que preguntaba mi hermana hace rato, y los niños o los menores de 20 años, la palabra es muy clara, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Esta palabra apela a la madurez, a la libertad de la conciencia también, de decidir creer, no creer, querer ser bautizado o no querer serlo. Y esa libertad se adquiere hasta que uno es adulto. Y la Biblia dice que somos adultos y responsables de nuestras decisiones hasta los 20 años. Antes, esa responsabilidad se recarga más en los padres.
Y aun cuando los padres son cristianos, insisto, Dios no tiene nietos. Si acaso, y lo aplico de forma personal, preparo a mis hijos, instruyo a mis hijos en la palabra para que llegando el momento de su adultez decidan por Cristo. Oro por ese momento, les muestro a Cristo, les enseño de la palabra, pero no me engaño, no me engaño. Cristianos el día que ellos decidan por Cristo. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y si mueren antes? Y si mueren antes, si mueren antes, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños, ¿vale? Entonces, hay una etapa en los niños que mientras son niños, que el reino de los cielos es de ellos. Es decir, si ellos mueren, directo al reino de los cielos. Cuando ya son responsables de pecado y deciden mantenerse en esa condición, aunque tú los hayas bautizado de niños, pues hasta que no se arrepientan, amado y amada hermana. Por eso, Qué bonito. película muy, muy interesante, si pueden, véanla. Habla de un avivamiento que se dio en los años 70, de un remanente de aquella generación de las flores, de esos hippies de los años de Woodstock y todo eso. Bueno, el punto está, si rescatamos la parte más sobresaliente, es, ¿estás convencido? ¿Quieres hacer tu decisión? Fíjate, alguien preguntaba, bueno, nos queda claro entonces que la decisión y la convicción, la seguridad de estar firme por seguir a Cristo, pues no se puede dar sino hasta que uno tiene esa mayoría de edad, ¿no? Y que uno en plenitud de facultades decide seguir a Cristo. ¿Un niño puede aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Claro que sí, a cualquier edad. No, ahora sí que, como dice nuestro Señor Jesucristo, no le impidas a los niños que se acerquen a Él. Pero, y esto sí tiene que estar claro en nosotros. Mis hijos han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero yo estoy consciente que mi trabajo como padre es orar, interceder, enseñarles, ministrarles, para que llegada su mayoría de edad, confirmen su permanencia en Cristo, confirmen su decisión por Él e incluso hagan pública su decisión por Él, sería el gozo de mi corazón. Zulema, Francisco, adelante. Hola maestro, buenas noches. Oiga maestro, y por ejemplo, cuando nosotros empezamos en una iglesia, cuando yo me bauticé, bautizaron a unos niños, eran, ¿cómo de cuántos años tenía Jorgito? No, 9, 10 años. Como 9, 10 años y la otra como 11, 12 años. Yo me Ajá. acuerdo que en ese momento los niños dijeron que ellos se querían bautizar. O sea, ellos pidieron y los pastores dijeron, ah, pues si quieren no hay edad para eso y los bautizaron. Por ejemplo, ahí qué pasa, maestro. Sí, Ahí lo que pasa es que la doctrina de los pastores es que como tal no hay como tal un impedimento así velado que se diga no pueden, pero cuando tú ya analizas lo que hemos estado revisando, insisto, ¿quién puede, a ver, muy simple, quién puede renunciar a su vida pasada y quién puede decidir caminar anclado en Cristo? Un niño de 9 años no lo puede hacer. Entonces, tampoco es que haya sido algo malo, por decirlo así, ¿no? Pero puede resultar hasta ciertamente confuso si no se les explica las implicaciones del bautismo. Si uno lo analiza con detalle,
eh, llegamos a la conclusión que incluso esos niños que fueron bautizados, llegados a su mayoría de edad, tendrán que decidir por ellos mismos si caminan en Cristo o quieren ellos no hacerlo, ¿no? Y si deciden hacerlo, entonces se conoce de casos que incluso tampoco se les impide que ellos hagan su decisión y la quieran hacer público en mayoría de edad. O sea, la importancia es, insisto, hasta en el corto que vimos ahorita, quieres hacer tu decisión, quieres hacer firme y manifiesta públicamente tu decisión de seguir a Cristo. Esa es la parte medular. ¿Por qué? Por todo lo que estamos viendo, porque ya se entiende que pasamos de vida a muerte, que somos muertos en Cristo, que resucitamos en Él por medio del poder de su Espíritu Santo. De otra forma, solamente en muchos casos me consta, porque yo también tengo familiares que llegaron a estas iglesias que promovían el bautismo como algo no solamente obligatorio, sino algo deseable por sí mismo, es que a la larga no supieron ni qué implicaciones tuvo, no se tomó conciencia de la decisión que se estaba tomando y es muy lamentable, de veras que es muy lamentable. Por eso se entiende que desde la sana doctrina, detrás del bautismo está la confirmación y el testimonio público de mi decisión de seguir a Cristo. Si alguien ya lo hizo, bueno, pues no pasa nada. Si acaso ahora tendríamos que explicarle en qué consiste esa decisión, cuáles son los antecedentes, todo lo que aquí estuvimos desarrollando. Te aseguro, pero así sin temor a equivocarme, que muchos de los niños que han sido bautizados, tal vez alguien de más de 15 años pueda tener ya mayor noción de. Y hace no mucho tiempo platicaba con una persona que incluso es maestro de la iglesia, y yo le decía, porque él decía, ¿y por qué mis hijos no se pueden bautizar teniendo 17, algo así? Yo le decía, te puedo asegurar, te lo aseguro, casi te lo firmo, que mucha de la decisión de tu hijo a los 17 años sigue siendo influenciada por ti, como padre, como maestro, como ministro. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos y por eso Él ha determinado, bueno, incluso otros estudiosos han dicho que a los 20 años es cuando el cráneo apenas selló por completo y fisiológicamente ya se tiene una madurez para tomar decisiones como adulto. Bueno, pues a la par de eso es que Jesús espera que con esa madurez, con esa condición, se decida por Cristo, porque insisto, incluso el corto que vimos es muy emocionante, muy interesante, pero después de eso viene la permanencia, la constancia, la perseverancia en Cristo. Si no se inicia bien, si lo que no se inicia bien, no termina bien. Y mira, la iglesia enfrenta dos grandes retos. Bueno, más, pero déjame decirte dos. Por un lado es los que llegan, ¿sí? Que lleguen más, pero por otro lado, que se vayan menos. La deserción en la iglesia es terrible. Apenas, y esto sí les voy a echar ahí ya que nos agarramos unos minutos de más, quiero felicitarlos de veras. El domingo yo presumía a este grupo porque yo le decía a alguien, ¿sabes qué? Dios está haciendo algo extraordinario en el grupo porque la deserción del grupo ha sido mínima, mínima, mínima. Siempre que hemos dado cursos básicos, el tema no son los que llegan, sino los que permanecen. La deserción es terrible. Hubo cursos de hace 1, 2 generaciones que terminaron. Hermanos, hubo grupos en los cuales terminaron 2 personas. No, es una cosa terrible, ¿no? O sea, la deserción es terrible. Entonces, insisto,
Esto es un proceso, esto es una carrera, esto no es de velocidad, esto es de perseverancia. Y por eso se tienen que hacer las cosas bien desde un principio. Y por eso el bautismo debe de ser entendido con todas sus implicaciones de lo que se renuncia y a lo que se proyecta uno. De otra forma, puede ser un momento muy emocionante, muy vibrante, pero nada más. Y de veras que eso no es la vida en Cristo.